Vamos a empezar. Entonces, decimos que empezamos con esta parasha de Vayisla, que me quiero enfocar un poquito más en las dos realidades que el hombre vive aquí en este mundo. ¿Sí? Esas dos realidades, mis hermanos, se van a manifestar por medio de la espiritualidad y de la materia, de lo físico. ¿Sí? Desde que Hashem, de que Dios o el Eterno creó este mundo y redujo esa potencia, esa energía de luz. En sus planes estaba que el hombre tenía que hacer una teshuvá, un regreso, un retorno a la imagen pura de él. Para nosotros poder llegar a esa imagen, el hombre tiene que trascender a los mundos espirituales que él creó. Para entender esas dos realidades, vamos a comprender lo que la conciencia en el ser humano es, cómo la conciencia se manifiesta a través de estas dos realidades. ¿Sí? Aunque la conciencia es invisible o es espiritual, tiene mucha, pero mucha importancia en este mundo. Tenemos un mundo fragmentado que tiene como propósito hacer una unidad entre el alma y el cuerpo del ser humano, entre el espíritu y la materia, entre la luz, ¿sí? Y que la oscuridad, al trascender esa materialidad, se pueda manifestar. Ahora, vamos a hablar entonces de lo que no es y de lo que es conciencia. Si hablamos que la conciencia llena todo, es porque ese espacio vacío, ¿sí? Del menos del 1% de esta realidad, lo llena toda la luz, todo es conciencia. Aún la luz, dijimos, está ¿qué? Escondida, ¿sí? En toda la realidad que se manifiesta, en todos los cuatro reinos, en todo el universo. La luz se escondió o se esconde para que nosotros pudiéramos regresar a él, hacer una teshub, un retorno a la luz de Dios. Esta luz los cabalistas la llaman también el Ein Sof. Ese Ein Sof pretende, o la luz infinita, pretende que podamos acceder nosotros a niveles de conciencia superior, hasta que nosotros podamos tener la cercanía más posible a su luz pura. Pero ahora, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo se logra esto? Con el conocimiento. El Da'at. No estamos hablando del conocimiento que ya es revelado, estamos hablando de la luz de la conciencia, del conocimiento invisible que permea toda su gloria, toda su majestuosidad, toda esta realidad que nosotros creemos que es visible. Ese conocimiento que el Padre reveló a su pueblo por medio de la Torá. Y sabemos nosotros que la Torá tiene los niveles del conocimiento desde el escrito hasta el secreto, que es lo más profundo de Dios. Al revelar nosotros esos niveles de conocimiento, podemos entonces decir: Dios, te he mirado, te he percibido. ¿Por qué? Porque los 5 sentidos no solo se manifiestan físicamente, sino que los 5 sentidos tienen, se podría decir, una unidad con el Padre, ¿sí? Y hacer nosotros esa trascendencia con los 5 sentidos. ¿Por qué? Porque la gente no solamente ve físicamente, sino que ve el cerebro, y el cerebro tiene reacciones que permiten que los ojos vean a través de la metafísica del cerebro, de la espiritualidad del cerebro. Vimos una clase, y la estaba viendo en la libreta, una clase muy completa de cómo vemos, cómo percibe el cerebro todo lo que vemos por nuestros 5 sentidos, ¿sí? Ahora, acuérdense que el Creador hizo 5 niveles del alma, ¿sí? Y 5 niveles del mundo, de los Olamot, ¿sí? Esos mundos, desde Asiyá,
que es el mundo de la materia, hasta el mundo de Yehidá, ¿sí? Que es la esencia singular de la Ein Sof. Ahí en esos mundos del Nefesh, ¿sí? Hasta el Yehidá, el ser humano tiene un alma que tiene que hacer unidad con la luz de Dios. Como esos mundos nosotros los tenemos internos en nuestra alma, el consciente tiene que percibir el subconsciente. ¿Qué quiere decir? El consciente es una realidad que nosotros miramos a través de la percepción espiritual. Pero primero es lo espiritual y luego es lo físico. ¿Qué quiere decir? Que nosotros a través de los mundos espirituales que el Ein Sof o que Dios o el Eterno hizo o formó por amor a nosotros, ahora nosotros vamos a ver esos mundos, ¿sí? Para que este mundo, que es como un punto o un vacío, se podría decir existencial, de la contracción divina, pueda revelar la luz pura. Ahora, este vacío que nosotros, les vuelvo a repetir, que les estoy compartiendo, que anteriormente ya lo habíamos explicado, ese vacío existencial, como el mundo de Malhut, ¿sí? O la 10ª dimensión, es el más bajo del alma. Es el mundo oscuro, donde la luz de Dios, sí, ya da menos, va en degradación. Este mundo donde no se puede percibir la luz del Ein Sof y por lo tanto la trascendencia es imposible a nuestra realidad. Ahora, por eso, a través de ese amor que Él hizo de crear estos mundos y todas esas realidades, desde el nivel más alto de la luz pura hasta este universo, hasta este Malhut, este reino, el Padre a través de ese amor, el Eterno, hizo que nosotros pudiéramos acceder a esos grados para poder revelar esa luz, ¿sí? Esa sustancia que tenemos en nuestro interior y que nos cuesta manifestar en este mundo, ya sea por la ignorancia o porque no deseamos realmente acercarnos a la luz. Muchas personas, cuando empiezan a conocer la espiritualidad, piensan que Dios solamente está a través de las religiones o a través de algunas manifestaciones sobrenaturales o a través de algo que nosotros queremos llamar Dios. ¿Por qué? Porque pensamos que lo que da un milagro o lo que vemos y nos dicen como las religiones y nos dicen que son dogmas religiosos que llevan al ser humano a veces a irse por un camino que no es correcto. Por eso el ser humano tiene que entender que si no encontramos esa forma de vivir por medio de la luz, ¿sí? En nuestra vida y lo deseamos para encontrar el camino correcto, es muy difícil que esta conciencia que Dios nos dio y que está escondida, podamos revelarla solamente a través de este mundo. No sé, es imposible. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una conciencia que viene de la supraconciencia, o sea, de la conciencia divina, que está imbuida en toda la materia, en todos los mundos que Él creó. Aún aunque han habido personas, terapeutas, psicoanalistas, psicólogos, todos aquellos han tenido que tener un estudio para poder ayudar a la psique humana, pero en realidad es muy difícil que un ser humano sin la conciencia divina de Dios pueda ayudar al ser humano. ¿Por qué? Porque no podemos solamente tener una inteligencia, un conocimiento de este mundo racional sin el mundo que está en el lado derecho del ser humano. Acuérdense que el cerebro tiene dos divisiones, uno que es espiritual, que es la Jotma, sí que hemos hablado de eso, que es la sabiduría, y otro que es la Binah,
sí que es la racionalidad. Entre tanto, ¿sí? Para poder ayudar a la raza humana a encontrar un camino, ¿sí? En este mundo, ya sea por problemas de salud o por problemas, una mente que ha tenido problemas ya con el alcoholismo, por adicciones, todo lo que nosotros llamamos oscuridad, es muy difícil que puedan hacerlo. ¿Por qué? Porque los primeros pioneros de la psicología, ¿sí? O los primeros terapeutas tratando de ayudar a la psique humana, son varios que ellos tratan de las dos maneras. Miren, uno habla, por ejemplo, Jung, que son uno de los pioneros hablando de la psique humana, que de ellos han aprendido y hasta ahorita siguen hablando todos los psicólogos, todos los que tratan de ayudar al ser humano. Ellos han dicho que es al revés. Por ejemplo, dicen que primero es el consciente y luego el inconsciente y no es así. No es así. Pero hay algo que el misticismo judío tiene. El misticismo judío dice que el secreto del Ein Sof, el secreto de la luz, tiene como propósito revelarse al ser humano a través del inconsciente divino. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Todos los terapeutas o tiene la razón no solo el pueblo judío, sino la Torá misma, que no es de este mundo y que fue entregada en el monte Sinaí para que precisamente el hombre pudiera tener una guianza? La Torá también la conocemos como el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque el árbol de la vida es el mapa que te va a llevar a este mundo material, ¿sí? Sin que te equivoques. ¿Qué quiere decir? Que la Torah es la única que puede manifestar a Dios de una manera correcta, con la verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la verdad está en la conciencia de Dios, en su invisibilidad. Por eso el pueblo judío siempre va a estudiar primero Maaseh Bereshit. ¿Qué quiere decir Maaseh Bereshit? Es el misterio de la creación. ¿Por qué? Es lo primero o muchas de las cosas que les enseñan primero a sus estudiantes. ¿Por qué? Porque a través del Maaseh Bereshit o el misterio de la creación puede o podemos sí, percibir la psique dentro del orden cosmogónico en general. ¿Sí? Porque si no, no vamos a poder. Por eso, cuando esa luz de Dios se esconde, o la divinidad de Dios se esconde, esa luz tan grande, es con un objetivo, para que nosotros, como seres finitos acá, podamos nosotros revelar ese inconsciente infinito. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en la psique, tenemos toda la verdad, todo el emet. Y el consciente solo ve lo que la realidad del 1% cree tener de verdad. ¿Qué quiere decir? Que entonces en este mundo, en esta realidad, solamente tenemos el menos o tal vez el 1% de la verdad oculta. ¿Sí? Quiere decir que la verdadera realidad está en nosotros oculta. Todo está en nosotros. Desde lo que pensamos, lo que sentimos, las emociones, ¿sí? Hasta que llegamos a concretar ¿qué? Una acción. ¿Sí? Por eso los cabalistas dicen que todo es ¿qué? Conciencia. Por eso nuestra conciencia, ¿sí? Debe de tener una cuántica infinita o una revelación infinita para que nosotros podamos acceder a esa gran conciencia. Hay una frase de Abraham Abulafia que dice, el hombre es el último compuesto que comprende toda la realidad. Miren mis hermanos, aún los animales en su percepción que Hashem les otorgó, pueden mirar, oír y tocar o ver cosas que a veces nosotros no logramos ver, porque aún ellos saben su realidad interna. Su naturaleza misma hace que el animal tenga a veces
más acceso a su espiritualidad que el ser humano en sí. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que tenemos algo que no podemos saber que ahí está, la misma ignorancia o el mismo deseo carnal de este mundo nos hace que abracemos más esta realidad que la realidad de la luz de Dios. Y no podemos por eso que hacer unidad. Por eso tenemos nosotros que empezar a acceder a la luz infinita de Dios, obviamente por medio del Da'at divino que se manifiesta en su Torah y que también en la Kabbalah como en el árbol de la vida. Por medio de ellas nosotros vamos a poder acceder a ese mundo, ¿sí? A ese conocimiento que aún estaba guardado y ahora, gracias a Hashem que ya ha permitido esa revelación en este mundo, en este tiempo. Ahora, este sistema que ya está en nosotros integrado con el mapa del árbol de la vida, podemos mirar que así como Dios hizo los cielos y la tierra, hizo también al ser humano, su conciencia, la psique. Vamos resumiendo hasta aquí. La conciencia es luz, no se confunda. Ahora, si decimos que no es conciencia, lo es todo, abarca todo, aún esta realidad. Tenemos dos realidades, dijimos, la física, que es la materialidad en la que vivimos en este mundo más bajo, Malkut, donde se manifiestan todos los mundos de Dios. Y la realidad del 99, así lo vamos a llamar porque así lo enseñan los sabios en una manera más sencilla, que es la realidad de Él, de la luz pura. ¿Sí? Entonces, tú y yo y todos tenemos una imagen y semejanza de Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos la realidad en nosotros, tenemos la conciencia, tenemos la luz en nosotros, pero como estamos ocultos en este cuerpo, no la podemos revelar correctamente. Y si no tenemos el conocimiento divino, tampoco podemos. ¿Por qué? Porque solamente podemos tener lo que revela la madre, que es Binah. Entonces, como la Binah, que es la madre, revela lo del padre, que es la Jotoma o la conciencia de dar, ¿sí? Entonces, no podemos acceder a esos mundos. Entonces, hay una supraconciencia y su esencia es dar. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios es ¿qué? Dar. Por eso, nosotros, al recibir en este mundo lo revelado de la luz infinita, tenemos que manifestar la misma naturaleza de Él, que es que dar. Pero eso es lo que a este mundo venimos, ¿sí? A dar. Pero es lo que al ser humano le cuesta más. Por eso este mundo oscuro se le llama el ego, o la muerte, o la inclinación que al mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque venimos a este mundo a manifestar la luz de Dios, pero queremos ser como la naturaleza divina de dar. Pero aquí en este mundo hay algo que nos separa o no nos permite, nos detiene, que es la inclinación al mal. Y la inclinación al mal nos dice no. No nada más nos pone limitantes, sino que nosotros accedemos a esas limitaciones. Por eso les estaba diciendo que Binah es el sistema lógico de la inteligencia, del raciocismo del ser humano. Y la Jotma, ¿sí? Que es lo interno del ser humano, que es el dar. Ahora, ¿qué dice Proverbios 3 del 19 al 20? El Eterno fundamentó la tierra, Malhut, con sabiduría, Jotma, con inteligencia, que es Binah. Y así estableció que el cielo, para que se manifiesta la tierra. Por eso el cielo y la tierra es la semejanza, imagen y semejanza. ¿Me entiende?
Estamos en las dos realidades, ¿sí? Pero estas leyes que el Padre dio, leyes espirituales que se manifiestan luego físicamente, no solo son para la creación, ¿sí? Sino también para los reinos y para nosotros. Así como él también mandó construir un santuario, un Mishkan en el desierto. Acuérdense que también eligió a Betzalel y dice la Torá y a Betzalel y lo imbuyó con sabiduría, inteligencia y conocimiento. La conciencia impregna toda esta realidad, pero nosotros tenemos que trascenderla a través de la sabiduría y el conocimiento, pero el conocimiento divino. Por eso es muy importante que estemos imbuidos en el estudio de la Torah, porque por medio de la Torah podemos vivir en este mundo con una conciencia divina, podemos manifestar una luz correcta. Sin la conciencia divina y sin el estudio profundo de la Torah, solamente vamos a conocer poco y vamos a tener poca luz. Si ustedes ahorita se empiezan a reflexionar, si les preguntara qué tanto de luz ustedes creen que tienen del Creador o cuánta luz han manifestado, a veces nos cuesta expresarlo. ¿Por qué? Porque normalmente estamos, por eso dice que la Teshuvah es para hacer unidad con el Padre, porque dice que se le tradujo como arrepentimiento. Estamos, ¿qué? Separados de Él. Ese es el abismo que hay entre esta materia que nos aflige, nos oprime, esta oscuridad en este cuerpo, ¿sí? Y no podemos trascender a los mundos. Pero hay algo que no tiene el ser humano, que es querer hacerlo. No tenemos el deseo. Miren, muchas personas les hablas de, de Dios o les hablas de que hay un poder más grande, ya sea por las religiones, aún así por medio de esta ciencia, de esta sabiduría. Les hablas que hay algo más allá, que ellos pueden acceder, que ellos pueden acceder a esta luz suprema para que su vida pueda ser alimentada correctamente y puedan acceder a esos mundos y luego llenarse de luz, llenar este mundo. Por eso este mundo es oscuro, para que nosotros podamos reflejar esa luz de entendimiento de Dios. Pero te dicen que no. ¿Por qué? Porque no se aman, porque son personas que tienen un egoísmo de dentro hacia afuera. Siempre rechazan cualquier cosa que sea luz porque tienen mucha oscuridad. Acuérdense que qué cosa esconde la luz o qué cosa no permite que la luz salga y se mire. La oscuridad. La luz siempre está. Acuérdense del velo que hablamos. Pero a las personas no les gusta proyectar luz, sino les gusta estar en este egoísmo, en este cuerpo egoísta, en esta obscuridad. Les dices, vamos a orar, vamos a rezar, vamos a estudiar y sobre todo vamos a accionar ahora todo lo que aprendimos. No quieren, no. Yo voy a trabajar, yo voy a estudiar, yo tengo que ir a ver la televisión, tengo que estar en el celular viendo programas, chistes, todo el día, la verdad no tengo tiempo. Quiero ir, el trabajo te absorbe. ¿Por qué? Porque el diseño de Satán es absorberte lo más que se pueda, hasta que no te deja, ¿sí? Hasta que te destruye. Esa es su función. Ahora, el trabajo es digno mientras tú no hagas que entre como un Dios a tu vida. El trabajo, el deseo de la materialidad que te absorbe, ¿sí? Con todo lo que viene este mundo ya, ¿sí? Y aparte el entretenimiento que tenemos ahorita, no nos va a dejar hacerlo. Queremos estar en un confort, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Por eso está Israel y por eso están las naciones. ¿Por qué? Porque Israel por eso tiene la conciencia que del Aleph, la conciencia divina, la conciencia que puede permitir poca oscuridad, porque aún estamos en la oscuridad.
Por eso nosotros tenemos un santuario, un microcosmos aquí en nosotros. Nosotros somos un Mishkan que Dios quiere habitar en medio de nosotros, ¿sí? Ahora, entonces, si Hashem nos dio esas capacidades, como se las dio al mundo, ¿sí? Porque nosotros somos un microcosmos de la sabiduría e inteligencia de Dios y el conocimiento, más aparte todo nuestro árbol, todas las demás sefirot que ya las hemos estudiado también. Tenemos que hacer unidad, ¿sí? Tanto lo espiritual como lo físico, tanto en el mundo de la Aleph, que es la conciencia divina, espiritual, como la Bet, que es el mundo fragmentado, ¿sí? Aunque somos seres acá finitos aparentemente, tenemos una trascendencia que espiritual. Pero antes de conocer la luz aquí en este mundo, como es un mundo que viene ya fragmentado, que estamos en este mundo donde esta luz no nos llena totalmente hasta que no la revelemos porque estamos en un mundo oscuro. Por eso el alma siempre la llevamos también a esa oscuridad, por eso está ahí en ese envoltorio del cuerpo, para que pueda revelarse, es un trabajo interno de cada uno de nosotros, para que podamos nosotros saber qué es energía, tenemos que aprender también la materia. Para saber qué es la tierra, tenemos que conocer el cielo. Para saber qué es un hombre, también tenemos que saber qué es una mujer o al revés, el blanco o el negro, la luz o la oscuridad. ¿Sí? En este mundo, ¿sí? Tenemos que acceder a esos principios de leyes eternas para que podamos nosotros revelar y entender en qué tiempo estamos viviendo de Dios. Por eso hay algo muy importante, hablando de la conciencia. A medida de que aumentamos la luz de nuestra conciencia, también descubrimos más aspectos oscuros de nuestra personalidad que antes permanecían ocultos. ¿Qué quiere decir? Que entre más expandas la luz en tu ser, ¿sí? En tu conciencia, en tu cuerpo, porque la conciencia va, acuérdense que hay niveles de conciencia, está la conciencia de Malhud, está la conciencia tiferética, está la conciencia de Yesod, está la conciencia de Hod, está la conciencia de Netzach, está la conciencia, ¿sí? ¿Me entiende? De los 10 niveles. Y cada una tiene 10, 10 por 10, ¿me entiende? Ya hemos hablado de eso. ¿Qué significa esto entonces? Significa que si yo o tú aumentamos mucho la luz, el yo interno se da cuenta, o mi yo interno se da cuenta, de que hay muchísimos elementos oscuros en mi personalidad. Cada uno de nosotros, dependiendo la personalidad, las características, de en qué mes nacimos, quiénes somos, dónde nos formamos, dónde nacimos, tenemos, ¿sí? Esos elementos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de que ese yo interno acceda a esa luz sin que haya ese sufrimiento. Miren, ¿por qué? Porque el crecimiento es ¿qué? Conciencia. Cuando tú dices tengo conciencia es porque vas madurando, porque vas dejando eso de que, ¿será que no puedo? ¿Será que quiero? Ahora sí doy, mañana no doy, ahora sí ofrendo, mañana no ofrendo, ahora sí bendigo, mañana no bendigo, ahora me enojo, ahora estoy triste, ¿me entiende? El ser humano es inconstante. Por eso dice que es fluctuante, como las olas del mar. Es raro que se aquieten las olas. Solamente Yeshua pudo hacerlo, porque él, ¿qué? Él equilibraba todos los mundos, no nosotros. Nos falta mucho, mis hermanos. Cada que tú vas conociendo más luz, vas conociendo la imperfección que tienes. Sabes que eres enojón, pero no trabajas para que puedas hacer que ese carácter vaya llevando a la luz todas esas maneras de
que nosotros expresamos nuestros sentimientos. ¿Sí? Somos personas que estamos contentos mientras tengamos dinero, mientras tengamos coche, casa, el hombre de nuestros sueños, la mujer de nuestros sueños, bien en nuestra vida sexual, novios a la puerta. Parece que es una vida como, queremos una vida de película, ¿sí? Donde para nosotros todo eso es ¿qué? Hermoso. Parte, sí, porque Dios creó este mundo para bien, pero tú creas tu realidad. Yo quiero, ¿qué? ¿Una casa para qué? Dice, ustedes me harán un mishkan y yo habitaré entre ustedes. ¿Cómo va a habitar la luz o la Shekinah o la luz? La presencia divina va a posar para enseñarnos en nuestra alma, en nuestro ser. Si nosotros no permitimos que pase. ¿Cómo lo hacen? Díganme ustedes, ¿cómo hacen ustedes para que la luz suprema de la conciencia divina que es dar y nosotros recibir, podamos nosotros expresarla de una manera correcta? ¿Cómo? Si ya dijimos o ya expresamos ahorita que la conciencia es crecimiento, es porque la luz de Hashem ya está entrando en nuestras vidas. Ahora sabemos que el faltar el respeto en nuestro hogar, el faltar el respeto entre esposos, el faltar el respeto entre padres e hijos, entre hacer buenas acciones, porque hay que enseñarle a los hijos, mira, ¿sabes qué? Vas a hacer esto este día. Es que a mi hija le cuesta dar, mira, ¿sabes qué? Tienes que dar lo mejor de ti, ves a dárselo a esta persona. No nos cuesta, ¿por qué? Porque nuestro mismo Satán, que es el ego, ¿sí? Nuestra misma oscuridad, es una lucha como la que hizo nuestro padre Jacob con Esab, con el ángel de Esab, una lucha entre la inclinación al bien y la inclinación al mal. Siempre va a haber esa lucha, todos los días desde que te levantas, desde que te pones los pies y dices, ¿qué voy a hacer ahora? Por eso no nos podemos engañar a nosotros mismos, porque entre más luz tengamos, más batalla va a haber. ¿Entienden? Más batalla. Y hay personas, mis hermanos, que pueden estar convencidas de que son personas rectas, que son personas que tienen un nivel de educación o son personas que son sofisticadas, pero a veces lo hacen sin darse cuenta de que siguen perpetuando el mal de manera muy sutil, ¿sí? Que a veces el mal, mis hermanos, se esconde del otro lado sin que podamos percibirlo. ¿Cómo lo podemos ver? Hay personas que ocupan palabras para convencerte de hacer algo incorrecto y ocupan palabras muy dulces, muy bonitas. No des, no te va a alcanzar esta semana, esta quincena, no des dinero. ¿Pero para qué? Tienes que amar lo que está junto de ti. Déjense ya al prójimo y a los demás. Uno mismo y lo que está junto de ti. No lo amamos. Tenemos cosas alrededor hermosas, no las amamos. Tenemos hasta mascotas, no las amamos. Tenemos a los hijos, no los amamos. Tenemos al esposo, no los amamos. ¿Por qué? Porque somos egoístas. ¿Sí? Y creemos que como tenemos una profesión, ¿sí? O somos personas respetables por porque somos personas ricas, ¿sí? Creemos que por tener dinero, creemos que por tener una profesión, somos capaces nosotros de tener una conciencia elevada. Eso solamente es inteligencia, es un raciocismo que adquirimos. ¿Sí? Pero la espiritualidad correcta está en que nosotros tengamos una conciencia elevada a través de la luz pura de Dios, correctamente. No te puedes ir como dicen a la derecha y a la izquierda, ¿sí? ¿Por qué se esconde? Porque hay personas o hombres que para tener algo de algunas personas, por ejemplo, para robarte, tienen que ser muy inteligentes. Son personas preparadas. Los rateros o las personas que roban, ¿sí? Ya sea desde el gobierno hasta una cartera, deben tener habilidades. No te van a robar nada más de la noche a la mañana, a no ser que tengan de veras una necesidad y aún así no hay excusas.
y te pueden robar. ¿Entiendes? Es muy sutil. El mal es muy sutil. No te das cuenta. O te pueden hablar de una manera para convencerte. ¿Cuántas niñas han caído en manos de pedófilos, en manos de sus mismos padres, en madres, en sus mismos compañeros o compañeras, ya sea de alguna institución o hasta de instituciones religiosas y obviamente también del gobierno, para engañarte? Quieren un voto, te engañan. Quieren llevarse a la niña a algún lugar, la engañan y lo hacen sutilmente. O no me digan que le van a decir, yo te voy a llevar a tal lugar y te voy a hacer esto. No te van a decir eso. O sea, el mal se esconde detrás aparentemente de la bondad, que no es bondad, es disfrazada. ¿Me entienden? Te lastiman. O cuando quieren algo de ti. Hay personas que con sus actitudes o su manera de pensar hacen, te engañan, te roban, te lastiman. Te dicen, miren, algo me ofrecieron y yo te voy a dar esto y a la mera hora, no, no es verdad. ¿O cuántos de nosotros hemos sido engañados, robados por personas mentirosas? Y no nos damos cuenta. ¿Pero por qué? Porque no tenemos la luz pura. Cuando tú tienes una luz, no te vas a dejar engañar. Pero cuando no percibes, no tienes el discernimiento adecuado, entonces te van a llevar a otras realidades donde no te va a gustar. Y entonces vas a cambiar el rumbo de tu vida. Cada decisión, como dijimos hace 8 días, que nosotros hacemos, nos va a cambiar el rumbo de la vida. Toda decisión, mis hermanos, ya sea una mala palabra o un buen pensamiento o algo, nos va a cambiar totalmente nuestro destino, nuestro propósito. ¿Sí? Por eso ahora entienden que todo es conciencia, dependiendo de cómo eres, ¿sí? Y cuando te vas conociendo y va entrando más la luz a tu vida, vas entendiendo que somos personas egoístas y que venimos precisamente a este mundo a rectificar esto, ¿sí? Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Nosotros mismos nos engañamos. O dígame una cosa, ustedes al hacer todo esto, ¿a quién engañan? A ustedes mismos, ¿sí? Porque tú y yo creamos nuestra realidad con la conciencia que tenemos, ¿sí? Pero la verdadera conciencia está en la luz de Dios, el dar o el recibir para dar. No hay otra, no hay otra fuente que yo les pueda decir que sea el estudio, ¿sí?, del conocimiento infinito de la Torah divina. Es la única que te va a elevar de conciencia, la que te va a dar la luz y la que te va a llevar a este mundo a manifestar la verdadera luz de Dios. Como esta realidad la crea una cuántica que está en el átomo, hablamos la semana pasada de eso, ya sea del lado positivo, del lado negativo, ¿sí? Tenemos nosotros el poder de trascender a este mundo a este mundo de oscuridad, el conocimiento de Dios, el dar de Dios, que es la conciencia suprema, ese conocimiento divino. ¿Por qué? Todo y todos nosotros estamos formados de qué? De átomos, ¿sí? Porque esos átomos se unen cuando una molécula, ¿sí?, está en nosotros y en todos los reinos, y por medio de la energía, ¿sí?, que tiene este átomo, esta molécula que ya hablamos hace 8 días más de esto, ¿sí? Quiere decir, mis hermanos, que todo lo que percibimos por medio de la energía del átomo, ya sea que direccionemos el átomo a la derecha o a la izquierda, o lo llevemos correctamente por la columna central, ¿sí? Esos átomos, mis hermanos, nunca o no se mueren,
Dice la ciencia, y se ha demostrado, que son indestructibles. ¿Qué quiere decir? Que aunque nosotros mueran o nos muramos, ellos siguen vivos, ¿sí? Y están tan vivos desde que la persona nació hasta que murió, ¿sí? Pero lo que los científicos no saben es por qué se desunen. Ya hemos hablado de eso. Dice que cuando ellos dejan de estar sujetos o tomados de la mano, los átomos, es cuando empieza el daño, ¿sí? O empieza la oxidación ya en el ser humano o en todos los reinos. Cuando algo empieza a descomponerse, es porque ya los átomos ya se desunieron. ¿Cuándo va a llegar el día en que ya no se van a desunir? Cuando venga el Mashiach y empiece la unidad entre la luz y lo físico. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una unión entre esta realidad y la realidad de Dios, donde va a ser todo como un principio, ¿sí? Por eso los cabalistas hablan de fuerzas negativas y positivas que residen dentro del átomo, ¿sí? Por eso el protón, ¿sí?, es la fuerza de compartir, el electrón es el alma y la fuerza de recibir o el deseo de recibir. Y el neutrón es el concepto de resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que eso es la causa primera de la creación del mundo, ¿sí?, y de nosotros. Nosotros no somos macrocosmos. Miren cómo es esto. En la función de los átomos, el deseo de recibir es el electrón, el dar es el protón, ¿sí?, y la energía que produce el equilibrio de ellos, ¿sí?, es el neutrón. Ahora miren, cuando deja de compartir, lentamente llega a la muerte, fíjense. Por eso, mis hermanos, cuando dejan ustedes de compartir, igual que sus átomos, porque somos hechos de átomos, empezamos a morir. Cuando somos egoístas y nos levantamos sin conectarnos a la luz, sin dar gracias, ¿sí?, sin nuestro Shema o una oración, y empezamos a querer compartir primero luz en nosotros y en los demás, empezamos a morir lentamente. De hecho, muchas personas están muertas que en vida, aunque no lo saben, ¿sí? ¿Por qué? Porque están oscuros, son seres, por eso hay gente que dice hay seres muy oscuros, sí los hay. Acuérdense que estamos en este mundo de oscuridad, ¿sí? Porque hemos venido aquí a transformar nuestro deseo de qué, de recibir. Si queremos ser igual que Dios, si queremos tener la imagen de Dios y ser como Dios, ay, Diosito, yo te amo, pero no lo conoces. Y nos cuesta desprendernos de todo. Somos muy egoístas de todo. Sentimos que donde vivimos, donde nacemos, somos dueños de todo y de todos. Sentimos que los hijos, que el esposo, que la casa, que los padres son propiedad tuya. Y no es así. Eso es egoísmo. Por eso cuando algo se va de tu vida te duele, porque te apropias tanto de algo que no es tuyo. Y cuando hay una decadencia, cuando hay un vacío existencial, es cuando entonces empezamos a sufrir, porque no tenemos la inteligencia y la sabiduría, ¿sí?, ni el amor, que es Tiferet, para saber compartir. Cuando decimos Tiferet, estamos en el amor de compartir ya lo que ya llegó de Binah y de Jotzma y del conocimiento de Dios. Por eso es muy difícil equilibrar, por eso Tiferet es el que equilibra el árbol, ¿sí?, tu árbol. Y dices, ¿a qué personas compartiste hoy? A nadie. ¿O por quién oraste esta semana? Por nadie. ¿O a qué enfermo fuiste a ver? A nadie. ¿Acaso diste una sedacá? No, nos cuesta. El diezmo ni hablemos. Y no por mí, no. De hecho, como dijo hace rato Rubí, es el 10 de este mundo, por eso hay que darle la rebanada al mal, porque al rato te lo va a cobrar al 100%. ¿Y cómo? No con dinero, es con enfermedad, con desunión, con tus hijos. El mal siempre te va a venir a acabar, pero cuando tú le das al mal lo que le corresponde, y no solamente en dinero, ¿sí?,
No tiene de qué acusarte. Por eso están los acusadores. Los ángeles del lado izquierdo son para acusarte de todas las acciones, de lo que hablamos, de lo que decimos, de lo que pensamos. Por eso el átomo es energía y es conciencia, ¿sí? Aquí hemos venido a transformar. Por eso, una de las frases de cualquier cabalista, no estoy hablando de los que reciben para dar. Hay personas que reciben esta luz y nada más la comparten, pero realmente no generan luz, ¿me entienden? Ni la comprenden, a veces no sabemos de lo que estamos hablando. ¿Sí? La única razón, mis hermanos, por la que venimos acá nosotros es para, con el deseo de, y el propósito de compartir, recibir para compartir. ¿Sí? Y la única razón también por lo que los átomos dejan de tomarse de las manos es porque nosotros no compartimos. ¿Me entiende? Por eso cuando tú dejas de amar, dejas de dar amor, porque el amor es todo, es luz también, empiezas a envejecer. Pero como la gente nos ha entendido eso, prefiere envejecer y morir a una buena edad o prefiere enfermarse, porque los átomos cuando se desunen enferman los órganos también, ya lo hemos hablado de eso. Entonces quedamos atrapadas solamente en nuestro deseo de recibir, ¿sí? Porque nuestra reacción egoísta hace que nosotros muramos, es el mismo, nosotros mismos nos matamos, ¿me entiendes? Nosotros mismos hacemos que haya consecuencias como enfermedades, caos, decadencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no somos más que el reflejo de nuestra propia, ¿qué? Nuestro propio egoísmo, de nuestra alma nefesh, nuestra alma baja. Ni siquiera podemos ascender a otros niveles de entendimiento, de conocimiento, sino que preferimos acumular. Por eso decía Yeshua, no acumules riquezas. ¿Por qué? Porque donde la polilla y el orín corrompe, ¿qué quiere decir? Se van a, el átomo se les va a acabar algún día, pues se van a ir. No, no va a haber unidad como antes lo había, el átomo era uno solo. No se separaba, era unidad. Ahora hay una fragmentación. Por eso el conocimiento que nosotros debemos de tener de uno mismo, mis hermanos, es saber que ese egoísmo, que también es llamado Satán o el adversario, es que impedir que traigamos esa luz a nuestra vida y a este mundo. No podemos decir que todo lo que tenemos o hacemos, esa inteligencia, esa sabiduría, todo lo que tenemos es de nosotros, porque no es así, mis hermanos. No venimos a este mundo para ser más inteligentes o para ser más intelectuales o astutos. No, de eso está lleno el mundo. Venimos a este mundo para compartir la luz, ser luz. Por eso decía Yeshua, ustedes son la luz del mundo, ahora lo entienden. Si no eres luz, no eres nada, eres oscuridad, simplemente. Y yo me cuento, porque yo soy la prima. Ese espacio que nosotros hacemos en nuestro ser, ¿sí? Ese espacio, mis hermanos, es una desconexión de la conciencia suprema, es la desconexión de la luz, de la conciencia de Dios. Cada que nosotros nos desconectamos de la luz, estamos muriendo y no nos damos cuenta. Nosotros tenemos que buscar la verdad suprema de la conciencia divina de la luz de Dios que es dar. Cuando tú o yo provocamos en este mundo ese espacio, ¿sí? Y tú creas tu propia realidad, ¿sí? Y tu propia destrucción, haces que y causas tú que este mundo se convierta más oscuro de lo que ya estamos. ¿Y cuál es el resultado? Lo que estamos viviendo ahora, guerras, cambio climático, enfermedades y más destrucción. Eso es lo que ha generado el ser humano a través de todo esto. Todo eso. Hacemos una guerra interna y luego la llevamos al mundo. Ah, sí, porque no solo peleamos nosotros, peleamos con el mundo, peleamos con el vecino, peleamos con los hijos, peleamos con nosotros mismos, todos los días, a veces así nos levantamos, en el lugar donde trabajamos. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Por eso Dios le entregó a Israel
en el monte Sinaí, la Torá, para que pudieran que compartir esa luz. Solamente hay dos caminos, mis hermanos. Si tú quieres tener eternidad, tú quieres tener felicidad y no sufrimiento, o no caos. ¿Sí? Ir a la luz divina de Dios, a la conciencia divina de Dios, ¿sí? Correctamente, o seguir aquí en este mundo de oscuridad. Por eso Israel, o el pueblo judío, llama a esa articulación, ¿sí? que tocó el ángel de Sab a Jacob, o el tendón o la ciática, lo llamó la inclinación al mal. Dice que es un tendón que hace olvidar para que los hombres se desvíen del servicio de su creador. Por eso el ángel, cuando no tuvo otra opción, le tocó esa parte donde él estaba débil. Por eso dicen que Moshe es un profeta mayor que ellos, porque a él no se le encontró alguna debilidad del mal. A Jacob sí. Ahí fue cuando tú eres débil, el mal sabe cómo atacarte. Cuando el mal sabe que eres enojón, te va a dar un mundo ilusorio del 1% de que vivimos y te va a crear una realidad para que tú la vivas. Si tú crees en la brujería y en la hechicería que existen, te va a poner gente. Si tú eres muy precoz, eres una mujer promiscua, te va a poner hombres que aunque sabemos que a veces no tiene espiritualidad, las personas buscan esos momentos. Si saben que eres una persona que te gusta la bebida, te va a poner todo hasta que caigas en el alcoholismo. Si te gustan las drogas, lo mismo. Por eso dice yo pongo bendición o maldición. Lo mismo. ¿Ya me entiendes? Yo te pongo inclinación al bien o al mal. Tú decides qué hacer. Por eso el pueblo judío no come el órgano del animal. Ese tendón está prohibido. Y vamos a ver un día más a profundidad por medio del Sod de la Torah. Más de esta lucha, aunque no es el punto, porque lo que yo me quería enfocar es cómo nosotros podemos ganar una batalla como Jacob lo hizo con el mal, ¿sí? Con conociendo estas dos realidades. Si tú no conoces tus dos realidades y cómo fuiste creada de dentro hacia afuera y creado, no vas a saber, vas a estar siempre en este mundo y vas a tener siempre que luchar, ¿sí? Sola, o solo, o a veces nos vamos a inclinar al mal porque somos como cómodos. Cuando el Padre te empieza a sacar de tu confort, de tu zona de confort, empiezas a sufrir, porque llega la luz del Padre, la luz del Señor te confronta, te dice, como de hace rato decía Ruby, te dice, tú eres soberbia, tú eres aquí, tú eres acá. Entonces empiezan a decir, no, 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 yo quiero un lugar donde nada más oren por mí, donde me den palabra, donde yo ya estoy enfermito, oren por mí y que hagan todo por mí, mientras que me pongan la mano. Eso, donde quiera, y pueden ir a donde quiera. Puedes ir ahí donde te hacen temblar, bailar, y donde pueden ir. Cada es libre, cada quien tiene su libre albedrío. Pero que te confronten con tu satán interno y te hagan salir y te hagan madurar y te hagan vivir una conciencia divina, no lo hay, mis hermanos. Es muy poco. La gente que te confronta con tus demonios, que te confronta con tus miedos, que te confronta si eres niña junior, si eres niño junior, de papá y de mamá, si eres hombre mentiroso, si eres una mujer que ya estás igual que el marido de chismoso, de chismosa, ¿sí? Disculpen que les diga, pero es una realidad que se vive todos los días. La dependencia, miren, cuando tú, y se los vuelvo a repetir, cuando tú y yo tenemos zonas de seguridad, si tu seguridad es el dinero, si tu seguridad es el marido, si tu seguridad es una casa, no tienes nada. Miren una parte del Zohar, ¿sí? En la porción de Vallisla, ¿sí? En el párrafo 179, ¿sí? Del Zohar rojo. Hay algo que están hablando los cabalistas y dice que un hombre tiene que adherirse firmemente a la Torah, porque de esa manera la inclinación del mal se vuelve como un abogado, ¿sí? Ya no te acusa, porque
como Jacob venció el lado negativo que él tenía, el del mal, y entonces tuvo, ¿sí?, la bendición de tener un hombre con un carácter que pudiera sostener al pueblo de Israel. Acuérdense que de ahí vinieron las 12 tribus. Por eso nosotros, ¿sí?, o la luz espiritual que sale de la luz debe de ser fuerte. Miren cómo dice aquí en Mishle o en Proverbios 24, 10. ¿Cuál es el significado si desmayas? Si desmayas en el día, quiere decir que un hombre cuyas manos no se aferran firmemente al Santísimo y bendito sea Él, o sea, la luz o la conciencia suprema de lo que estamos hablando, no puede recibir una luz adecuada para que pueda en este mundo, ¿sí?, contrarrestar el mal desde adentro hacia afuera. No podemos. Dice que si haces, entonces la adversidad te va a poner obscura toda tu vida, llena de caos, de enfermedades, de pleitos, de todo lo que no te gusta, ¿sí? Pero si tú haces que te aferras a la Torah y no desmayas y sigues, ¿sí?, entonces tu fuerza es grande y no tu fuerza es escasa, porque cuando no tienes luz, tu fuerza te hace que tú desmayes y que hagas a que no puedas estar en este mundo para poder llevar la luz de la Torah, que es la luz divina. La Torah, en la Torah está la conciencia descrita de Dios, todo lo que Él quiere, sus leyes. Ahí no hay pierde, ahí está el mapa, ¿sí? Y en la Kabbalah, ¿sí?, los cabalistas que tocan la profundidad de Dios por medio del Zohar y de más escritos, ahí te enseñan y te revelan cómo caminar en este mundo oscuro, ¿sí? ¿Para qué? Para que el ángel no te acuse. Como Jacob venció el mal, no lo acusó, sino lo bendijo. ¿Qué quiere decir? Que se vuelven de nuestro lado. Pero cuando nosotros estamos en ese mundo oscuro, entonces la misma oscuridad nos va a acusar. ¿Me entiende? Entonces, el ADN de Dios o el gen de Dios está implantado en nosotros, en la vasija, porque la vasija recibe la luz de Dios con el gen de Dios, para que nosotros podamos conectarnos con la luz, ¿sí? Debido a eso, por eso nosotros tenemos el gen de Dios, la conciencia de recibir para dar, para equilibrar tu vida, a equilibrar tu átomo, a equilibrar tu energía. A eso venimos a ese mundo, a este mundo, a eso venimos. No venimos a transmitir más oscuridad, ¿sí? Por eso este mundo es oscuro, porque aquí es donde podemos, ¿qué?, revelar la luz eterna del Señor. Bueno, miren, hay algo que Hashem me reveló hace como 3 años, en 2021, hablando precisamente, dimos una clase muy extensa sobre el cerebro, muy bonita, la estaba yo mirando, me gustó mucho. Y miren cómo dice, es una máquina energética que en su diseño lleva códigos genéticos. ¿Cuáles son los códigos genéticos? Las letras, el Aleph B, esos son códigos del universo. Solo el hombre los puede descubrir dentro de él. El hombre lleva su identidad espiritual dentro de sí. Esa información está a punto de ser destruida por él mismo y se han vuelto una máquina de autodestrucción, lo que les acabo de decir. Nosotros mismos destruimos nuestra propia realidad por medio de la conciencia. Dice, le llevó miles de años o milenios descubrir su verdad oculta, porque hasta ahora por medio de la física cuántica conocen cómo funciona parte del cerebro. No es así con mis hijos. Ellos guardan y atesoran los misterios revelados. ¿Tú quieres ser hijo de Hashem? Revela los misterios de la luz de Dios del 99%. Y los decodifican para trascender a los niveles de luz, donde
está escondida parte de la vida del cerebro humano, o sea que hay partes que todavía no han descubierto. Esa luz que tiene oculta, que le llaman energía molecular, oculta no solo la inmortalidad, sino la fiscalidad para poder ver con sus 5 sentidos capacidades que lo llevarían a transformar una forma de vivencia en paz, o sea, con shalom, que quiere decir equilibrado. Por eso que el shalom es un estado, más nosotros la creamos. Los seres humanos se han convertido en una raza autodestructiva, capaz de apagar lo infinito por minutos y llevar al cerebro a una muerte por contacto interno. O sea, sí, hay muerte cerebral. ¿Eh? Y aparte nosotros mismos matamos lo hermoso que es de Dios, que nos da la luz. Dice, tú que habitas en la eternidad, dile a tu subconsciente, a tu interior, despierta del sueño eterno, pues ha llegado tu luz.